Listo, señores. 8:05 empezamos nuestro webinar. Muy buena noche con todos ustedes. Bienvenidos al webinar del curso de Excel empresarial. Hoy vamos a trabajar un procedimiento para poder crear una plantilla básica, ¿ok? Y a través de esta plantilla poder automatizar un formulario, una boleta, de tal manera que podamos recabar la información que debe contener una boleta de una plantilla que nosotros vamos a crear. ¿Correcto? Entonces, hoy vamos a trabajar ese tema. Me voy a presentar. Mi nombre es Peter Chirinos. Yo soy instructor Microsoft. Tengo la certificación MCT, que es Microsoft Certified Trainer, que es la certificación que me da Microsoft para poder dictar los cursos de certificación para entrenamiento en los centros Gold o Silver de Lima. Eh, Tengo más de 8 años dictando cursos de certificación para estos centros de Microsoft. Adicionalmente, cuento con certificaciones internacionales como NCP, MSCA, MSC, que es netamente en lo que es las plataformas de Microsoft, que es mi especialidad. Además de Scrum, que es parte de mi labor dentro de la empresa T-Integra. Además, tengo la certificación Master Office Specialist, que es la certificación más alta que tiene Microsoft con respecto al conocimiento de todas sus aplicaciones. Muy bien, adicionalmente me especializo en todo lo que es análisis de datos utilizando herramientas avanzadas como Power Pivot, Power Query, Power Map, Power View, y adicionalmente también me dedico a lo que es la docencia para la parte de Power BI, que es una herramienta de Business Intelligence que tiene Microsoft, ¿okay? Para el manejo y análisis de datos. Muy bien, en el lado izquierdo vamos a encontrar mi correo electrónico, que es pchirinos@cameperú.org.p. Tenemos mi cuenta de Twitter, que es @peter_chirinos. Mi blog, que es peterchirino.wordpress.com. En caso de que les pueda interesar algunos puntos que he colocado ahí en mi blog. Muy bien, entonces vamos a dirigirnos a nuestra pestaña planilla, ¿ok? Donde vamos a colocar, ¿ok? Donde vamos a colocar toda la estructura que necesitamos para poder crear, ¿ok? Para poder crear esta estructura básica. Entonces, como le estaba mencionando, es una estructura básica la que vamos a utilizar, ¿ok? No es tan compleja como de repente podría ser uno exclusivamente, ¿ok? Pero vamos a trabajar y vamos a utilizar varios elementos que son las que se utilizan en un área de planilla. Cristian, estoy copiando nuevamente el enlace en el chat, gracias Gladys, para que puedan ingresar y descargar el archivo. Muy bien, entonces, vamos a ver el escenario que tenemos, cómo está compuesto nuestra planilla. Vamos a encontrar, tenemos aquí cinco ítems, que es una lista de trabajadores. Tenemos acá los códigos T001 hasta el T005, la fecha de ingreso del personal. Y vamos a ver que la columna nombre apellido hasta la última columna están vacías, porque debemos generar utilizando la función del Excel. En la pestaña datos vamos a encontrar la información que vamos a trabajar para poder crear la planilla. Acá tenemos, por ejemplo, en la parte superior un cuadro donde tenemos la lista de los trabajadores, bien, T001 hasta el T005, los nombres de cada uno de ellos, el cargo
que pertenece cada uno de ellos, su remuneración mensual, horas extras si es que han tenido, asignación familiar y qué tipo de pensión están asignados ellos. En el lado derecho tenemos la asignación familiar y luego en la parte inferior tenemos un cuadro donde se menciona o se degrega los aportes al FP. Acá tenemos, por ejemplo, la obligación a ONP, que es 13%. Tenemos aquí prima, hábitat. Prima, por ejemplo, un aporte obligatorio de 10%, la comisión de 1.60, prima seguro 1.36. Y ahí también tenemos hábitat, integra y pro futuro. ¿Correcto? En la parte de la fila 14 tenemos lo que es salud, ¿ok? La asignación familiar, la CTS, ¿correcto? Entonces, de esta información que tenemos en esta hoja, nosotros vamos a construir nuestra planilla. Luego, una vez que ya tenemos la planilla completa, vamos a ver que tenemos una hoja boleta. Entonces aquí, cuando nosotros seleccionemos uno de los trabajadores, nuestra boleta, pero hay que trabajarlo, ojo, está vacío con las funciones, debe mostrarme los datos de la fecha de ingreso del trabajador, su nombre y apellido, régimen pensionario, sistema nacional de pensiones, su neto a pagar, lo que es de salud y total de aportes. ¿Correcto? Entonces, para eso, nosotros vamos a trabajar el concepto de creación de planillas y automatización de resultados en nuestra boleta. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con la información de la hoja datos. Pero vamos a ver aquí que tenemos algunos nombres de rango ya creados. Algo que siempre les digo a ustedes cuando trabajen con data. Se recomienda, no digo que esté mal, se recomienda que cuando trabajen con data crítica importante, deben colocarle un nombre de rango de tal manera que se aseguren que la información que van a hacer, que van a trabajar, sea la efectiva. Entonces, por ejemplo, en el cuadro de nombre, vamos a ver a FP, le damos un clic y nos selecciona esta tabla que vamos a utilizar para obtener la información de estos AFP y la de ONP. Asignación familiar, automáticamente te selecciona la celda I2. Vean, mi cursor está por aquí. Le doy un clic, asignación familiar, y ya está seleccionado. Muy bien, luego, ¿qué más tenemos? Tenemos código de trabajador. Acá sale el código de trabajador. CTS, aquí marca la celda 15. E-salud, la celda que tiene el 9%. Planilla, que es todo este cuadro, que lo vamos a utilizar por luego para la boleta. Y trabajadores, que es el cuadro que está en la parte superior. Entonces, como ven, estamos utilizando dentro del procedimiento que vamos a trabajar la aplicación de nombre de rangos. ¿Correcto? Entonces, es importante que nosotros cuando trabajemos usemos los rangos de nombres adecuados para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a la planilla, vamos a ir a la celda D13, ¿ok? A la celda D13, donde vamos a buscar el nombre del trabajador. Entonces, si tenemos aquí el código del trabajador, aquí tiene que mostrarnos el nombre y apellido, nos vamos a la tabla datos, vamos a trabajar el nombre de rango de trabajadores, ¿ok? Entonces, nosotros debemos mostrar esta columna, que es la columna 2 de toda esta tabla. Muy bien, entonces, vamos a seleccionar la celda D13 y debemos mostrar los trabajadores según el código. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar la función, o vamos a trabajar con la función buscar B, ¿correcto? La función buscar B. Y una vez que tenemos la función buscar B,
Vamos a seleccionar la celda que tiene el código del trabajador, coma. Y recuerdan ustedes qué tecla debo presionar para ver la lista de todos los nombres de rangos que hemos creado en ese libro. F3. Muy bien, Lucas, Leslie, Gladys. Muy bien, estoy tomando nota, la participación es importante. Estoy tomando nota. Muy bien, Lucas, Leslie, Gladys. Perfecto. Entonces, para poder ver la lista de los nombres que han sido creados, presionamos la tecla F3. Y aquí nosotros vamos a seleccionar trabajadores, que es la tabla que contiene la lista de los trabajadores. Entonces, y aquí, de la lista o de las columnas que estamos utilizando, vamos a utilizar la columna número 2. Entonces, seleccionamos trabajadores, coma, 2, coma, 0. ¿Ok? ¿Recuerdan cero falso? ¿Por qué utilizamos cero falso? ¿Quién me puede decir en el chat? ¿Por qué utilizamos cero falso? Exacto, Leslie. Ajá, perfecto. Lady Gladys, Jack, Raquel, HP Compact, muy bien, Santos, Wendy, Pilar, Admin, Gilson, Lucas, Emerson. Perfecto. Porque vamos a hacer una búsqueda exacta. Y ustedes ya lo han visto en sus ejercicios de las clases. Entonces, ahora plasmarlo dentro de un escenario real. Entonces, una vez que ya tenemos, le damos Enter y ahí tenemos el nombre de trabajador. Y lo único que hacemos es copiarlo hacia la parte inferior para completar las columnas. ¿Correcto? Entonces, cuando hemos arrastrado, cuando hemos copiado dicha función a las celdas que están en la parte inferior, ¿qué tipo de referencia hemos utilizado? Hay dos. ¿Qué tipo de referencia hemos utilizado? Referencia relativa. Muy bien. Referencia relativa. Cuando aplicamos referencia absoluta, es cuando queremos que una celda o un rango de celdas no cambien de posición. Pero aquí estamos dejando, vean, que cuando se copia la celda que está, o la celda siguiente, baje para la celda B14, luego B15, luego B16, y así también el último. Entonces, aquí no estamos aplicando nada. Entonces, estamos trabajando con referencia relativa. Muy bien. Hago la pregunta porque nos ayuda a refrescar, nos ayuda a tener claro, ¿correcto?, la diferencia de relativa y absoluta. Si no hemos acertado, no hay problema. Para eso es ingresar nuevamente a la webinar para refrescar estos puntos. Vamos a hacer ahora el llenado del cargo. Por ejemplo, tenemos acá en la columna número 3 los cargos de cada trabajador. Entonces, vamos a colocar, buscar B chica, vamos a seleccionar el código de trabajador, coma, F3, Ilmer, 0 es cuando tú vas a buscar el código T001 en la primera columna de la matriz. Si tú vas a buscar el nombre del usuario T001, que es Kenny Aguirre, este código que está en la celda B13, que lo va a buscar en la primera columna, tiene que ser el mismo código. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser el mismo T001. Lo que no va a hacer es buscar un código parecido, cercano. Entonces, para que me vuelva el nombre completo, tiene que ser el mismo código. Entonces, imagínate, Ilmer, si tú tienes una base de datos de clientes, un cliente se acerca a tu negocio y te pide
Por favor, Ilmer, puedes buscar mis datos porque voy a utilizar un número. Tú ingreses en tu base de datos el número de DNI del cliente. ¿Cómo lo tiene que encontrar? ¿Su mismo DNI o buscaría un DNI parecido? Su mismo DNI, exactamente, Jack. Por eso colocamos cero, indicándole que va a buscar el mismo DNI, de tal manera que no va a dar la respuesta. Si yo pongo mi DNI y le da el nombre de José, pero yo no soy José, yo soy Peter, no, que estoy buscando un DNI parecido. No, eso no funciona así. Tiene que ser el DNI exacto, ¿correcto? Entonces de esa manera colocamos cero. Y uno, cuando utilizamos un rango de porcentajes, ya lo hemos visto en un webinar anterior, si gustan, puedo trabajarle en uno siguiente, pero eso ya lo vamos a trabajar luego, ¿ya? Pero esa es el objetivo de trabajar con cero. Entonces vamos a regresar aquí, buscar B chica, selecciono la celda, coma, F3 para seleccionar trabajadores, coma, columna 3, porque la columna 3 es la del cargo, coma 0, porque voy a buscar el código T001 exacto, igualito, en la columna primaria de mi matriz de tabla. Enter, ya está, el nombre, el cargo, lo copio hacia abajo, y aquí estamos aplicando referencia relativa, ¿ok? Referencia relativa. Muy bien, y el último, vamos a ver la remuneración que tiene cada persona. Entonces vamos a planilla, vamos a llenar también utilizando la función buscar B. Ahora va a ser la columna 4. ¿Por qué 4? Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces, vamos a colocar aquí símbolo igual, buscar B chica, selecciono la celda B13, ¿correcto? B13, que contiene el código del trabajador, B13, coma, F3. ¿Por qué selecciono F3? Porque voy a seleccionar el nombre de la matriz, que es trabajadores, que es la tabla que contiene todas las columnas que nosotros vamos a buscar. Le damos a aceptar, coma, indicador de columna número 4, porque es la columna 4 la que tiene el sueldo. Coma 0, enter. Ahí tenemos el sueldo de Kenny Aguirre, lo copiamos hacia la parte inferior y ya tenemos los montos concretados. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hasta aquí, por favor, me pueden confirmar si todos estamos bien. A ver, Pilar, voy a colocar, mientras que los compañeros van respondiendo, voy a colocar aquí la función para que lo puedas trabajar, Pilar. Muy bien. Entonces, una vez que hemos completado el sueldo, ¿ok? Una vez que hemos completado el sueldo, vamos a completar a ver qué nos toca, asignación familiar. ¿Correcto? Entonces, algo que siempre le digo a mis alumnos, ¿ok? Vamos a primero analizar el escenario. ¿Qué significa el escenario? Analizar qué me están pidiendo. ¿Ok? No es de frente a escribir, sino a ver, voy a pensar qué me está pidiendo el profesor, asignación familiar. Entonces, nos vamos a la hoja datos, asignación familiar. Entonces, acá, por ejemplo, Kenny Aguirre, John Rivera, sí tienen hijos. Entonces, ellos tienen que recibir una asignación familiar de 85 soles. Jesús Peñaranda, Peter Chirinos, Carlos Macenaro no tienen asignación familiar, por lo cual no van a recibir este ingreso adicional. Entonces, si es así, ¿ok? Si es así el requerimiento, entonces, ¿qué es lo que deberíamos averiguar para ver si le asigno, ¿ok? La asignación familiar? Sí que le doy la asignación familiar. ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo que debo averiguar primero
para saber si le asigno ese importe de asignación familiar. A ver, uno de los 42 que están presentes, si tiene, sí, perfecto, si tiene hijos. Ok, ¿y cómo averiguamos si tiene hijos? Porque en la tabla de datos tenemos aquí en la columna F la palabra sí, ¿correcto? Exactamente, Rosana, porque en la tabla me indica si tiene la palabra sí, que tiene asignación familiar. Muy bien. Entonces, si quiero trabajar con eso, debo trabajar la función sí, ¿ya? Pero si yo trabajo con la función sí, en la prueba lógica, ¿cómo le podría yo indicar si es exactamente esa de acá? Si yo tengo solamente esos trabajadores, lo que yo puedo hacer es seleccionar manualmente esta celda y preguntar si es la palabra sí. Pero ¿qué pasa si el orden en la tabla que estamos trabajando no es igual al mismo orden que yo tengo en mi tabla de planilla? ¿Ok? Lo menciono porque no siempre es fácil. ¿Ok? No siempre es fácil. Ajá. J. Aranao. Arnao. Perfecto, ahí está, por ahí va. Entonces, ¿por qué? Porque aquí mi tabla sí tiene que estar ordenado, pero de repente mi base de datos no lo está. Entonces yo no puedo jugarme con seleccionar manualmente estas celdas y además no es una buena práctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo divertido. ¿Cuál va a ser lo divertido? Vamos a utilizar la función sí y como dice J Arnao, Arnao, para yo conocido. Entonces, aquí vamos a mezclar la función sí con la función buscar b. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el símbolo igual, la función sí, y en la prueba lógica, yo debo obtener si en la celda F del cuadro de trabajadores está la palabra sí. Entonces aquí agrego la función buscar B. Buscar B, busca el código B13, coma, la tabla trabajadores, coma, y la columna C es la 6, es la columna que me indica si tiene hijos o no, o sea, es la celda que contiene la palabra sí, coma 0. Entonces, esta función buscar B me va a devolver el valor de la celda, ¿ok? El valor de la celda 6 o de la columna 6 de ese trabajador. Entonces, si me trae o me devuelve la palabra sí, entonces pongo igual, comilla dobles, sí, comilla dobles, coma. Entonces le estoy preguntando, si al traerme el valor de la celda o de la columna F es igual a la palabra sí, veamos cómo estamos combinando con la función buscar B. Si es el nombre sí, significa que sí tiene asignación familiar, entonces F3 y le voy a seleccionar asignación familiar. Entonces, la ventaja de ya tener un nombre de rango es que no tengo que ir a la otra hoja, seleccionar la celda que tiene la asignación familiar y ponerle referencia absoluta para trabajar esta función. Pero profesor, ¿le puedo colocar un monto fijo? Sí, pero ¿qué pasa si cambia? Tendrías que cambiar la función. No, tu cuadro tiene que estar totalmente automatizado para que cuando vayas a la hoja datos, tú cambies el valor de la asignación familiar y automáticamente tu cuadro se actualice. La idea es no modificar tu estructura. Muy bien. Entonces, asignación familiar, si es falso, 0. Cierro mi paréntesis. Voy a darle un zoom, un par de segundos, para que puedan ver cómo está estructurado, para que lo puedan confirmar.
Listo. Y lo copiamos. A ver, necesitamos aplicar algo. No, está listo para copiar a las ceras que están en la parte inferior. Y ya está. Por ejemplo, vemos que Kenny y John Rivera sí tienen los montos porque sí tienen asignación familiar. ¿Correcto? Listo. Luego, Santos, si tomamos el RMB, remuneración vitalicia actual, que es de 9.30, el porcentaje sería en base a 9.30, que solo cambiarías en datos. Ajá, exactamente. Exactamente, Santos. La idea es que tengamos una matriz, un cuadro, una hoja de configuración donde tengamos toda la información. Si debemos cambiarlo, cambiamos aquí y no lo cambiamos dentro de las funciones. La idea es cambiarlo en una tabla, en una hoja como esa, ¿no? Que está repartida en varias tablas, donde está la información que va a jalar para hacer todas las funciones. Exacto. Muy bien, ahora vamos a revisar las horas extras. Entonces, yo voy a sacar un cálculo de horas extras. No soy especialista en planilla. Este porcentaje lo he hecho he hecho una consulta a una persona que sí maneja planilla. Así que, digamos, la fórmula que he trabajado, o que vamos a trabajar en este caso, es la que me han brindado ya una persona con el conocimiento de planillas. No soy especialista, pero manejo sí la estructura. Por eso aquí vamos a trabajar un porcentaje o una fórmula que me ha indicado la persona más preparada. Muy bien, entonces aquí en horas extras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar si ha habido horas extras de los trabajadores. Si hay horas extras, entonces vamos a aplicarle un porcentaje para que reciba un adicional. ¿Correcto? Entonces, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Vamos a abrir paréntesis, otro más, y vamos a seleccionar el sueldo básico del trabajador, F13. ¿Correcto? Vamos a dividirlo entre 30 días, entre 8, y cierro mi paréntesis, ¿ok? Para calcular por horas, por 8 horas, el sueldo del trabajador. Eso lo vamos a multiplicar, ¿ok? Eso lo vamos a multiplicar para saber si el trabajador tiene horas extras. Entonces, para saber si tiene horas extras, lo que vamos a hacer es ver si la celda de la columna 5, que es la columna de sueldos, es mayor a 0. ¿Correcto? Entonces, si abro mi paréntesis, pongo buscar B, como hemos visto en el caso anterior, el código, el B13, el código de trabajador, coma, trabajadores que es la matriz, coma 5, coma 0 y cierro el paréntesis. Aquí, como hemos trabajado en las funciones anteriores, la función buscar B, lo que va a hacer es traerme el valor de la celda de la columna 5, que es la columna en la cual se ingresa las horas extras. Si esto es mayor, no está bien mayor, acá está mayor a 0, significa que sí ha trabajado sus horas extras. Coma, hasta ahí va la prueba lógica. Si es eso, entonces lo que voy a hacer es multiplicar las horas por 1.25. Entonces voy a copiarme, para no escribirlo todo, control C, para traerme el mismo valor, acá este 0 ya no va, ok, voy a traerme el mismo valor, coma, 0, esta es la prueba lógica, si es verdad, sería esto, coma 0, ajá, por 1.25 y cierro mi paréntesis, ok. Entonces, acá tenemos la prueba lógica, en la cual voy a traer el valor de la celda de la columna 5 y le estoy preguntando si es 0. Si es mayor a 0, entonces lo que voy a hacer es traerme dicho monto. ¿Correcto? Voy a traerme dicho monto. Si es falso,
0. Y de ese resultado, que es esto de acá, si no tiene horas extras, me va a devolver 0. Si lo tiene, me va a traer el número de horas. Y ese número de horas lo voy a multiplicar por 1.25. ¿Correcto? Enter. Y ahí tenemos, según su sueldo básico, haciendo el cálculo, estaría ganando el señor Kenny Aguirre 39.06 y el señor Peter Chirino 70.31. ¿Correcto? Muy bien. Luego, en la columna total de remuneración, vamos a hacer una función suma para sumar todos los ingresos que hemos tenido. Lo copiamos hacia abajo. Ya está. En la función suma. Enter. Y ya está. Muy bien. Una vez que ya tenemos su total de ingreso, lo que vamos a ver es si este trabajador, que es el señor Kenny Aguirre, está en una ONP. Entonces lo que debemos hacer nosotros es buscar en la tabla qué tipo de pensión es la que está trabajando. ¿Correcto? Entonces, si él trabaja en ONP, eso quiere decir que estaría mostrando aquí, ¿ok? El equivalente, que sería el 13%. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si pertenece uno de ellos a ONP, ¿ok? Lo que vamos a hacer es indicar cuánto es lo que estaría aportando a la ONP. A ver, dicen. Ok, voy a mostrar nuevamente las horas extras, la función, para que lo puedan trabajar. Ahora, ¿por qué estamos colocando mayor a 0, Leslie? Muy buena pregunta. Lo que estamos haciendo es buscar, ¿ok? Ahorita voy a regresar con la asignación. Acá, Leslie, esto. Estoy buscando si esta celda es mayor a 0. Esta celda de Kenny Aguirre es mayor a 0, por lo cual voy a multiplicar 5 horas por 1.25. Pero ese de John Rivera no tiene horas extra, entonces no es mayor a 0. Mayor a 0 significa 1, aunque sea tiene una hora. Por eso estamos haciendo esa consulta si es mayor a 0. Perfecto. Entonces, Lenovo, lo que se tiene que hacer es un cuadro, ¿ya? Eso está en la clase. Ahí utilizaríamos la función buscar B, pero al final ya no sería 0, sino sería 1, porque según la cantidad de horas está dentro de un rango, llegaremos a trabajar con el 25%. Si es más de las de horas, entonces sería un 35%. Entonces hay unos, mmm, si fue, no me acuerdo si fueron con el día de los jueves, hay un webinar en el cual trabajé función buscar B con la opción 1, que sería Lenovo, lo que tú estás buscando. En ese caso es muy sencillo tener un cuadrito, una tabla, en la cual trabajas el porcentaje de horas para aplicarle ese cálculo. ¿De dónde sale el 30 entre 8? Porque es la división de tu sueldo en 30 días, 8 horas, para sacar el porcentaje de horas. Exactamente, Pilar. ¿Ok? Como dice Lenovo, hay, digamos,
hay más requerimientos, ¿no? O sea, aquí es una planilla básica. Como dice Lenovo, hay otras condiciones que se suele utilizar, y eso es cierto. Ya dependiendo de eso se va mejorando las funciones, pero tener una plantilla básica para poder trabajarlo es lo principal. Así es, Almir. Pero eso ya trabajaríamos con una tablita adicional que deberíamos colocarlo en datos, y ahí trabajaríamos con la función, con verdadero o E1 en la función buscar B. Exactamente, Pilar. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en ONP es buscar si el código, si, si la columna G contiene la palabra ONP. Si contiene la palabra ONP, entonces ya vamos a trabajar su renumeración, ¿ok? Por el porcentaje que pertenece a ONP. Entonces, vamos a ir a la celda J13 y vamos a crear nuestra función. Voy a colocar primero la función si.error, en caso de que la operación, digamos, para prevenir que salga un valor de error en un cálculo según lo que tengamos en nuestro cuadro, vamos a trabajar con la función si.error para que me muestre un 0 como respuesta final. Entonces, aquí vamos a colocar la función si. Y vamos a hacer nuevamente la búsqueda de la columna 7, donde me dice si es ONP o AFP, ¿ok? El valor de cada trabajador. Entonces, nuevamente, buscar B, el código del trabajador, coma, trabajador, trabajadores, coma 7, coma 0. Esto me va a devolver en qué, si está en ONP o está en ONFP, ¿correcto? Entonces, después del 0, igual, comilla dobles, ONP, que es lo que estamos consultando. Si esto es verdad, entonces lo que vamos a hacer es su remuneración por, y aquí vamos a buscar el porcentaje que pertenece a la ONP. Entonces ponemos buscar B, la ONP es H. Sí, H, buscar H. Y aquí vamos a jalar, voy a sacar esto acá que no me deja ver. La celda J10 para buscar la palabra ONP, coma, AFP, que es la tabla que contiene todos los porcentajes, coma, la columna, la fila 2, que es la que se está trabajando, coma 0, para que me devuelva ese porcentaje. Muy bien, y ahí tengo la multiplicación si es de verdad. Entonces, si la celda de la columna 7 es igual a ONP, entonces realizo esta operación. Pero si es falso, entonces coma 0. Cierro mi paréntesis, coma 0 de la función si.error. Si lo vamos a copiar a la parte inferior, la celda que contiene la palabra ONP, debemos aplicarle referencia absoluta. ¿Correcto? Le damos Enter. Ahí está, 211.13. Lo copiamos a la celda que está en la parte inferior y ya tenemos. Entonces, aquí, utilizando buscar H, estamos buscando la palabra ONP. Recuerden que este es AFP. Acá está el nombre del rango, AFPS. Entonces, lo que está haciendo es buscar en la primera columna, en la primera fila, perdón, y si es verdad, me estaría mostrando el aporte obligatorio. Muy bien. Ahora, si en caso no tuviera un EP, acá por ejemplo, John Rivera y Peter Chirinos no tienen un monto cero, significa que tienen un EP. Y lo mismo vamos a trabajar con las siguientes columnas. Entonces, aporte obligatorio. El aporte obligatorio, acá está el aporte obligatorio, comisión, porcentaje, acá está la comisión,
y luego prima de seguro, prima de seguro. Entonces debemos realizar estas operaciones, ¿ok? Trabajando con su remuneración bruta, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es ver si este trabajador, ¿ok? En la columna G, que es la pensión, es diferente a ONP. Si es diferente a ONP, significa que puede ser prima, pro futuro o integra. Si es verdad, entonces su remuneración lo vamos a sacar con los porcentajes que tenemos acá. Entonces, en la celda K13 vamos a colocar igual sí, y lo que voy a hacer es saber si en la celda del trabajador, es diferente la palabra ONP. Aquí, claro, aquí sería buscar B. Ahorita lo que estamos haciendo, o lo que vamos a hacer es buscar B, porque va a buscar el código, ¿ok? Y lo que vamos a jalar es el valor de esta columna. Sería buscar B. Exactamente nuestro compañero o compañera, discúlpame, Leslie. En este caso buscar B. Pero cuando busquemos según el porcentaje del aporte, ahí sí, Leslie, vamos a utilizar buscar H. Pero para buscar qué tipo de pensión es buscar B. Aquí vamos a utilizar buscar H. Entonces, nos vamos a la función. Igual, la función sí. Buscar B. Buscamos el trabajador, coma, trabajadores, que es la matriz, coma 7, que es el que me va a indicar si es ONP, y le pongo si es diferente a la palabra ONP. Coma, ahí es la prueba lógica. Si esto es verdad, entonces remuneración por, y aquí es donde vamos a utilizar la función buscar H. Buscar H. Y luego vamos a utilizar la función buscar B para poder obtener, ¿ok?, el nombre de la AFP. Aquí vamos a buscar H, sí, porque vamos a buscar el nombre de la AFP, ¿ok? El nombre de la AFP de la primera fila, pero ¿cuál es el nombre de la fila? No sé, Peter, todavía no estamos jalándolo. Entonces, aquí vamos a combinar buscar B. ¿Por qué buscar B? Porque vamos a hacer una búsqueda de la columna 7 para saber el nombre real, el nombre de la AFP, para usarlo como nombre de búsqueda en la primera fila. Entonces ponemos B13, coma, trabajadores, coma 7, coma 0, y cerramos paréntesis para buscar el nombre. Aquí lo que me está devolviendo es el nombre de la AFP, que puede ser integra, prima y el otro más. Entonces aquí estoy utilizando el nombre que lo voy a buscar en la primera fila de esta función buscar H. Coma, ¿en qué matriz? AFPs. Coma, ¿en qué fila? 2, porque la fila 2 es la que se va a utilizar como aporte obligatorio. Coma 0, cerramos paréntesis, y coma 0 de la función sí. Ahí voy a revisar un ratito antes de darle enter, buscar B13, correcto el código, voy a buscar, aquí estoy buscando el nombre de la FPI, pregunto si es diferente a ONP, significa que se trabajaría en esta celda. Si es verdad, entonces voy a multiplicar su remuneración por, y aquí estaría yo buscando el porcentaje, pero como no sé el nombre, busco el nombre de la AFP que está asignado a ese trabajador, y ese resultado, que puede ser una de las tres, lo va a buscar en la primera fila de la matriz AFP,
y me va a devolver la fila 2 con búsqueda exacta, y si en caso es falso, es 0 porque sería un EP, ¿cierto? Listo, clarito. Enter. 0, perfecto, porque Kenny tiene un EP, por lo cual él no va a recibir. Pero si lo copiamos, ok, si lo copiamos a las celdas que están en la parte inferior, tenemos al señor John Rivera y Peter Cherino, que sí, como están en el AFP Prima y Profuturo 1, van a recibir, o no van a recibir, van a tener que dar ese aporte. ¿Correcto? Y de la misma manera, así de divertido de la función, vamos a hacer para la comisión, igualito. A ver, memoria, ven a mí. Sí, buscar B, el código del trabajador, coma, trabajadores, coma 7, que es la columna que tiene qué tipo de FP es, coma 0, y le pregunto si es diferente a ONP. Si es diferente, coma, entonces voy a trabajar su remuneración por buscar H, ¿ok? Porque la voy a buscar, pero como no tengo el nombre, tengo que utilizar aquí luego buscar B, el código de trabajador, coma, trabajadores, coma 7, coma 0, cierro mi paréntesis para que me traiga ahí el nombre del FP, coma, ahí ya regreso a la función buscar H, la matriz AFP, AFPs, coma, ahora 3, coma 0, cerramos mi paréntesis, coma, que es de la función si es falso, 0, cierro mi paréntesis, ¿ok? Voy a darle un zoom para que lo puedan tomar nota. Allá, ¿por qué buscar H? Pilar, porque aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar el aporte, que es la remuneración, que está aquí, por el porcentaje de esta FP, que es comisión. Entonces, voy a multiplicar 1624.06 por el porcentaje que pertenece a esta FP. ¿Y por qué buscar H? Porque va a buscar en esta tabla. Y en esta tabla va a buscar, por ejemplo, Kenny Aguirre tiene, John Rivera tiene prima. Lo va a buscar en la primera fila. Va a preguntar, ¿tú eres prima? No. Pasa a la siguiente. ¿Tú eres prima? Sí. Perfecto. Entonces, tenemos que mostrar la fila 3. Este 1.60 se va a multiplicar por el valor de la celda I13, que es la remuneración. Entonces, aquí estamos haciendo un juego de combinaciones. Buscar H porque lo tienes que buscar en la primera fila. Pero, ¿por qué luego agregamos buscar B? Porque no sé el nombre de la FP. Porque aquí solamente estoy preguntando si es diferente a ONP. Así me aseguro que no es así. Y este buscar B, lo que hago es recuperar el nombre que tiene el nombre de la pensión, de las pensiones de John Rivera. Una vez este buscar B busco ese nombre que he encontrado, lo voy a buscar en esta primera fila y me va a devolver, ahí regreso con la función buscar H, y me va a devolver ese porcentaje y lo voy a multiplicar por la remuneración. ¿Ok? Y eso lo copiamos a las celdas que están en la parte inferior y ya está. Y lo mismo para el seguro, igualito, pero ahora fila 4. Entonces, sí, buscar B, si buscar B del código de trabajador, coma, de la matriz trabajadores, coma 7, que me va a indicar el nombre de la AFP, es diferente a ONP,
coma, entonces, su remuneración, que es la celda I13, por buscar H, y como no sé el nombre, buscar B del código del trabajador, coma, trabajadores, coma 7, coma 0, ahí tengo ya el nombre, y eso lo voy a utilizar para que la función buscar H busque en AFPs y busque la columna número, la fila número 4, coma 0, cierro mi paréntesis. Eso es solamente para multiplicar el porcentaje de prima, la prima de seguro, por la remuneración, coma, que es dentro de la función. Si es falso, 0. ¿Ok? Voy a darle un zoom. Le damos Enter y ya tenemos nuestro resultado. Y eso lo copiamos a la celda que está en la parte inferior y listo. Luego, el total de descuento va a ser la suma de todos los aportes del sistema privado de pensiones, correcto. Acá no va a tener nada este señor Ken Aguirre, pero sí el resto. Y la remuneración neta es la resta de tu remuneración menos todos los descuentos que tenemos aquí. ¿Ok? Y el aporte del seguro, vamos a utilizar su remuneración por el salud. Y aquí vamos a presionar la tecla F3 para buscar salud. Acá está, si lo cree. ¿Ok? Para sacar el porcentaje que pertenece a salud. Y luego, total de aportes, el empleado, no se le dice nombre, del empleador, es lo mismo. Vamos a usar el mismo valor. Listo. Ya está. ¿Ok? Ojo, como les mencioné, no es una planilla muy detallada. No soy especialista en recursos humanos. Sí tengo una base básica, ¿ok? Pero la intención de esto es ver cómo utilizamos todas estas funciones para luego plasmarlo, ¿ok? Para luego plasmarlo en nuestro cuadro. Hay más requerimientos como lo hicieron uno de los varios compañeros sobre más horas de horas extras, hay otro tipo de porcentaje correcto, pero bajo ese tipo de circunstancias ya se utiliza otro método, pero es parte de lo que ustedes van a aprender en el curso. Ok, aquí es una base, ¿ya? Entonces, como tarea, ustedes van a completar su boleto de pago. Acá tenemos el código de trabajador. Utilizando la función buscar B o buscar H, dependiendo del escenario, según el código de trabajador, van a mostrar el nombre de trabajador, la fecha de ingreso, la ocupación. ¿Y qué matriz vamos a utilizar? La matriz, no, planilla. Con el nombre rango planilla, ya que el cuadro ya está completo, entonces van a utilizar su función buscar B o buscar H, ya usted lo analiza, y deben mostrar aquí los valores según el código. Si quieren verificar si está bien su boleta, me la envían desarrollada, no me lo manden vacía diciéndome que no sale, y yo lo reviso para ver si todo está ok. Listo, señores, muchas gracias. Entonces, vamos a concluir. Ok, vamos a concluir ya nuestro webinar. Nos estaremos viendo
el próximo jueves a la misma hora, ¿ok? Donde ya vamos a trabajar otro tipo de requerimiento. ¿Listo? Entonces, señores, muchas gracias. Gracias por participar. Sí, Lucas, hay otra conferencia en un par de segundos. ¿Ok? José, voy a copiar el enlace para que pueda descargar el archivo. Listo, entonces ahí tienes, José. Listo, señores, recuerden que este webinar está siendo grabado, ya luego ustedes en 48 horas van a poder recibir el enlace para que lo puedan trabajar. Listo, señores, muchas gracias, entonces nos estamos viendo ya en el próximo jueves, donde vamos a trabajar ya un nuevo tema dentro de nuestra agenda. Ya la señorita Paula va a entregar la información de los nuevos temas. Listo, señores, muchas gracias. Cuídense, nos estamos viendo a la próxima.